tres personas. Está el Padre, está el Hijo, está el Espíritu. Pero estos tres son una sola persona. Es difícil comprenderlo, ¿cierto? Pero es como nosotros. Nosotros somos personas tripartitas. Tenemos un cuerpo. Este cuerpo nos permite tener contacto con lo físico, con el mundo terrenal, ¿cierto? Tenemos un alma, ¿cierto? Y esa alma es la persona, es mi mente, la que piensa, lo que razona, esa es mi alma. Pero también tenemos un espíritu. Somos tres, ¿cierto? Pero somos uno en realidad, pues. No anda mi alma aquí, ¿cierto? Caminando, y mi espíritu anda por allá adelante. Sí, po. No, pues. Entonces Dios también. Dios es Padre, es Hijo y es Espíritu, pero es uno solo, no está dividido. Entonces, nosotros, hermanos, miren, Dios está dando un testimonio y dice, este es el testimonio de ¿quién? De Jesucristo. ¿Cómo vino Jesucristo? Vino mediante agua y sangre. O sea, nosotros tenemos que saber que el hombre cayó en el huerto de Edén. ¿Sabíamos eso, cierto? Sí. ¿Cierto? Sabemos que el hombre cayó en el huerto de Edén, que el hombre pecó, que el hombre, cuando pecó, el problema no fue haber desobedecido a Dios. El problema no es que nosotros hayamos, ¿cierto?, comido, ¿verdad?, de lo que Dios nos prohibió. El problema es que lo que comimos, hermano, nos cambió de naturalezas. Nos transformamos en algo que Dios nunca quiso que nos transformáramos. Entonces, Dios no estaba preocupado por exigirnos ahora que nos portemos bien porque ya la habíamos embarrado. Porque nosotros tenemos la tendencia de disciplinar a una persona cuando se porta mal, que pueda recuperar la confianza a través de su conducta y se empieza a portar bien, ¿cierto? Pero Dios no esperaba eso de nosotros. ¿Por qué? Porque el problema iba más allá de poder recuperar la confianza con Dios portándonos bien. Porque lo que ingirió el hombre, miren hermano, en el huerto a comer el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, este árbol, el fruto que tenía, producía muerte. Entonces cuando Adán y Eva fueron creados por Dios, el hombre, si no hubiera comido del árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo, jamás habría muerto. Ahora, si Jesucristo nunca pecó, por ejemplo, porque a través del pecado viene la muerte, dice la Biblia. Sí. Si Jesucristo no lo hubieran matado, todavía estaría vivo. ¿Cierto? Claro. ¿Por qué? Porque solamente el pecado, miren hermano, es el que trajo la muerte, pero Cristo nunca pecó. O sea, si Él lo hubiera seguido vivo, si no lo hubieran crucificado, o sea, habría seguido vivo porque Él nunca pecó, nunca. ¿Cierto? Y nunca iba a pecar tampoco. Nunca iba a pecar tampoco. Entonces, nosotros caímos del huerto de Edén. ¿Qué adquirimos? Adquirimos la muerte, adquirimos una naturaleza caída que se llama el viejo hombre, que se llama el yo, el hombre natural, el hombre caído. Adquirimos una naturaleza extraña dentro de nosotros y esta naturaleza que adquirimos nosotros se llama la naturaleza serpentina, porque fuimos mordidos por la serpiente que era Satanás. Satanás, ¿cierto?, nos tentó y nos inyectó de su veneno, y Dios no estaba preocupado que el hombre volviera a él a través de la conducta, sino que ahora Dios estaba preocupado de lo que estaba dentro de nosotros, po. Entonces, todos nosotros, miren, desde Adán y Eva, desde ahí, toda la raza humana es una raza caída, es una raza que nace muerta, que nace en pecado, que nace destituida de la gloria de Dios, que nace en maldad, que no somos pecadores porque mentimos, porque hacemos algo malo, sino que nacemos malos. Por naturaleza somos malos. Sí. Y a veces nosotros decimos, uy, qué buena esa persona, o esa persona se merece el cielo, ¿cierto? A veces decimos eso, ¿verdad? Yo soy muy buena, ¿Cierto? O este viejo sí que fue lindo, este viejito lindo, pero era más borracho que... ¿Cierto? Pero era bueno, pero nunca le hizo nada malo a nadie. Pero ¿sabe qué? Dentro de este fruto que comió Adán y Eva cuando caímos en el huerto del Edén, este árbol tenía la facultad que ese fruto, hermano, tenía lo bueno y lo malo. O sea, que en el mundo hay gente que es buena y que es mala, pero lo que pasa es que este fruto produce muerte. Entonces, cuando Dios ve al ser humano sin Cristo, sin Dios dentro de nosotros, Dios mira así y Dios nos ve a los que están sin Cristo, los ve como estos, ¿cómo que se llaman estos que andan como zombies? ¿Cierto? Como muertos, creen que están vivos, pero en realidad Dios los ve muertos, porque consumieron un elemento, un alimento que les trajo la muerte. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios dice, ¿cómo los puedo volver a la vida? Porque el hombre cayó y empezó a amarse a sí mismo, ya Dios lo dejó de lado, Adán empezó a engendrar hijos, dice el capítulo 5 de Génesis,
y los hijos que empezó a engendrar Adán eran conforme a su imagen, dice la Biblia. O sea, a una imagen caída, a una imagen que ya no amaba a Dios, a una imagen que no le interesaba a Dios, que ahora tenía que vivir para sí, ¿verdad? Ahora yo tengo que vivir para mí, para mis metas, para mis sueños. Yo no vivo para Dios, pero ¿sabe qué? El plan original de Dios dice que fuimos creados a su imagen y semejanza. Amén. O sea, fuimos creados nosotros, ¿sabe qué? Para expresar a Dios, para contenerlo adentro en nuestro interior y para expresarlo. Pero cuando caímos, no caímos ahora cuando nacimos, ni cuando pecamos, cuando ya fuimos grandes, sino que todos caímos en Adán. Todos estábamos metidos ahí. Toda la raza humana estaba metida ahí, hermano, en este hombrecito. Y desde ahí vienen todos, y todos nacimos malos, todos nacimos pecadores. Es por eso que el Señor Jesús le dice a Nicodemo, ¿se acuerdan? Y le dice, Nicodemo, tú tienes que nacer de nuevo. Naciste, el primer nacimiento que obtuvimos a través de nuestra madre, dice el rey David, del todo nací en pecado en el vientre de mi madre. ¿Cierto? Entonces el Señor dice, hay que nacer de nuevo. O sea, Dios nos da un nuevo nacimiento, pero no es volver a echar a la guata a nuestra madre, porque ya no podemos, pues, No. no cabemos. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué hace el Señor? Dice, bueno, primero voy a empezar y voy a hacer un plan de rescate. Voy a rescatar a esta raza caída. Porque para Dios hubiera sido fácil habernos eliminado nomás, po, ¿cierto? ¿Qué vamos a estar calentando la cabeza con estos callos? No. Los mato, me hago otra creación, me creo otro mundo. Pero No. Dios, hermano, dice la Biblia que por pura buena voluntad en Efesios, miren, por su puro amor, porque Dios es bueno, Amén. quiso Él, miren hermano, poder ser el antídoto para nuestra muerte, para nuestra desgracia, para nuestra caída. ¿Y qué tiene que hacer Dios ahora? Es lo que sigue pasando hasta el día de hoy. El hombre corriendo de Dios y Dios detrás del hombre alcanzándolo, ¿cierto? Porque cuando fue a buscar a este pequeñito de, ¿se acuerdan cómo se llama este chiquitito? Saqueo. Cuando fue a buscar a Saqueo, ¿cierto? Después que fue salvo Saqueo, el Señor le dijo que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Por qué vino a buscar? Porque estábamos perdidos. Porque Sí. estábamos huyendo. Porque Sí. estábamos escondidos de Dios. El ser humano sin Dios es una persona que se esconde de Dios, que no lo acepta, que no lo recibe, pero es por naturaleza. Pero en su interior necesita él ser vivificado. Igual que nosotros cuando estábamos, ¿cierto?, en el mundo. ¿Cómo estábamos nosotros? Estábamos bien. Estábamos bien. Estábamos bien, mejor que hoy. Entonces Dios comienza un plan de rescate. ¿Cómo lo hago? Bueno, ya lo había decidido en la eternidad. Y dice, yo me voy a encarnar, me voy a, ¿cierto? Me voy a hacer humano, me voy a convertir en carne, en hombre. Y Dios, a través de la persona del Hijo, miren hermano, viene a la tierra y viene no solamente, miren, en forma de humano, sino que viene mediante agua y sangre, dice Juan aquí. Y debemos nosotros entender esta parte de que Cristo, el Señor Jesús, miren, vino a través del agua y la sangre. El agua representa el bautismo. O sea que Cristo cuando se bautizó, ¿por qué se bautizó el Señor? Porque vino a terminar con toda la vieja creación. O sea, a través del agua significa que Él vino y sepultó todo lo viejo, todo lo que nos separaba de Dios a nosotros. Nuestros pecados, nuestras maldades, nuestra desobediencia, ¿verdad? Nos separaba. ¿Qué más nos separaba? Nos separaba esta naturaleza que portamos, el mismo diablo, ¿cierto?, que nos mantuvo separados. La muerte nos mantuvo separados. El mundo, dice la Biblia, que el sistema de este mundo que es manejado por el enemigo, igual nos mantenía separados de Dios. Entonces, cuando Cristo se bautiza, Él dice, se termina todo esto. Este es el ministerio de Juan el Bautista, ¿cierto? Que cuando Cristo fue bautizado, terminó con toda la vieja creación, con todo lo malo, con todo lo viejo, con todo lo que nos separaba de Dios. Y Él satisface la justicia del Padre, que es cumplir con las demandas de Dios. Ahora, eso es que vino Él mediante el agua. Y mediante la sangre, significa que cuando Cristo muere, miren hermano, Él derrama su sangre en la cruz. ¿Para qué? Para redimirnos a nosotros. Amén. Para perdonarnos de nuestros pecados, ¿verdad? Y para nosotros poder volver, ¿cierto?, al plan original de Dios, que es poder contener a Dios en nuestro interior. Pero si Cristo no terminaba con la vieja creación, si no éramos redimidos de nuestros pecados, nosotros, si no éramos perdonados, seguiríamos, ¿cierto?, la misma línea que seguíamos antes de creer en el Señor. O sea,
estaríamos muertos, estaríamos perdidos, estaríamos sin herencia, estaríamos lejos de Dios. Entonces el Señor, miren, el testimonio de Dios es que Él envió a esta persona, que es su Hijo, que se encarnó, que vino a terminar con todo lo que nos separaba y que vino a perdonarnos a nosotros. ¿Sabe que en el Antiguo Testamento la forma de perdonar a las personas, cómo las personas eran perdonadas de sus pecados? Haciendo sacrificios. Haciendo sacrificios, ¿cierto? Sí. ¿Y de qué manera hacían sacrificio? Ellos llevaban un animalito, ya sea un palomino, ya sea un corderito, ¿cierto? Y los sacerdotes, que eran los israelitas y que estaban a cargo, ellos sacrificaban estos animales y ellos rociaban la sangre en las personas. Pero esto era solamente una tipología de lo que iba a suceder cuando Cristo muriera en la cruz. Pero eso, miren, que hacían ellos para poder ser perdonados de sus pecados, eso solamente cubría los pecados, esa sangre de los animales. No podía quitarle el pecado porque era algo exterior. O sea, la sangre rociada allí era externa, era de una manera externa. ¿Y sabe cuánto duraba esa cobertura? El perdón duraba 1 año. Entonces todos los años ellos tenían que pedir perdón y todo el tema, y llevar su animalito y volver a hacer el sacrificio y volver a hacer rociada la sangre de las personas, y todo eso se pasó por generación, por generación, por generación. Entonces, ahora en Hebreos 9:11, ¿qué es lo que dice? Mire, Hebreos 9:11 y 12. ¿Qué lo puede leer? Hebreos 9, 11 y 12. sí. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Por un tiempo nomás. No, eterna redención. Eterna, ¿cierto? Entonces cuando, miren, todos los años los sacerdotes, ¿qué hacían? Eran intermediarios de las personas. Y las personas llevaban su sacrificio, exponían sus pecados, y ellos sacrificaban el animal, y la sangre de ese animal era rociada a las personas, pero eso solamente les cubría el pecado por 1 año. Pero esa cobertura era solamente externa, no le podía quitar el pecado, porque el pecado no es externo. El pecado es una naturaleza que portamos nosotros en nuestra carne. Entonces, en nuestros miembros lo tenemos, es algo, hermano, a nosotros no nos tienen que enseñar a hacer lo malo, porque nacemos siendo malos. Sí. ¿Cierto? Sí. Nacemos en maldad. Ya usted puede ver un bebé, una guaguita ya manipulando al papá, a la mamá. Sí. ¿Cierto? Pidiendo una cosa. Y si no se la dan, se pone a llorar. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque hay maldad. Porque nacemos en maldad. Usted le dice al niño, no ponga las manos ahí, lo primero que hace lo pone ahí. ¿Cierto? Porque es desobediente, pero porque nuestra naturaleza es así, ¿verdad? Sí. Lo que nos digan que no hagamos, eso hacemos. Sí. Pero, ¿por qué lo hacemos? Porque hay algo que nos lleva encadenado a hacerlo. ¿Cierto? Pero eso se llama pecado, la naturaleza. Ahora existe otra palabra que se llama pecados, en plural. Y eso significa las acciones, significa mentir, significa robar, dar falso testimonio, murmurar, ¿verdad? Eso es pecados. Pero el pecado, cuando la Biblia dice pecado en singular, se refiere a la naturaleza que portamos, que nosotros fuimos hechos pecados. Nosotros no éramos malos delante de Dios, hermano. Nosotros estábamos enemistados con Dios, pero porque nosotros éramos la enemistad. Nosotros somos el pecado encarnado y estábamos, hermano, en enemistad con Dios. Dios estaba en enemistad con nosotros. Y no nos podía, porque Dios no puede tener comunión con el pecador, no puede tener comunión. Entonces, para esto, Dios dice, ¿saben qué? Escuchen mi testimonio. Yo me voy a encarnar en la persona del Hijo. Y a través de la persona del Hijo, voy a darle fin a través del bautismo en las aguas. Por eso dice que Jesucristo vino en agua, y no solamente en sangre, sino que en agua también. Voy a terminar con todo esto que nos separa, lo voy a sepultar a través del bautismo. Pero a través de la crucifixión, miren, ya no va a ser como los animales en el Antiguo Testamento.
que le va a rociar nomás y lo va a cubrir por un tiempo por fuera, sino que yo mismo voy a dar de mi sangre. Amén. Yo mismo voy a morir. Y toda mi sangre Gracias, no la voy a Señor derramar Jesús. solo aquí en la tierra, aquí en la cruz, allí en el monte Gólgota, ¿cierto? En el Calvario, en la calavera. Y voy a ir a derramar mi sangre, sino que esta sangre la voy a llevar al lugar santísimo. O sea, que Cristo no se presentó en un tabernáculo terrenal, miren hermano, como lo hacían con los animales, lo hacían en un lugar, en un templo, ¿cierto? Especial allí para hacerlo. No, Cristo dijo no, yo mi sangre la voy a llevar al tercer cielo. Gracias, Jesús. Allí voy a Bendita llevar mi sangre. sangre, donde nunca nadie ha entrado, donde nadie Gracias, puede llegar. Señor. Y allí le voy a decir al Padre, mira, Gracias, con esta papito. con esta sangre vamos a obtener eterna redención para todo aquel que cree en nosotros. Gracias, Jesús. Gracias por Qué tu regalo más grande, sacrificio, hermano, Señor. Por eso Hebreos dice que el Señor a través de su sangre, miren, entró en el lugar santísimo. ¿Sabe que en el tabernáculo era un templo que estaba en un patio, era como una casa, y tenía 3 secciones? Estaba el patio, que era la parte de afuera, donde llegaba la gente, donde sacrificaban los animales. Después estaba el lugar santo, en donde estaban las panes de la preposición, en donde estaba el incienso, y ahí ministraban los sacerdotes en ese lugar. Pero después había un lugar que se llamaba el lugar santísimo. Nadie podía entrar a ese lugar. ¿Saben quién entraba a ese lugar? Una vez al año entraba el sumo sacerdote, y ese lugar santísimo estaba detrás de unos velos gigantes así. Gigantes, unos velos gruesos de lino espectaculares, y nadie podía pasar. ¿Qué había dentro de ese lugar santísimo? Estaba el arca del pacto, el arca de la alianza. Esta arca era una caja de oro, un cofre grande que tenía 2 querubines, y dentro de esta caja estaba el maná, estaba la vara de Aarón y estaban las tablas de la ley. Entonces, ¿qué hacía el sacerdote cuando entraba una vez al año? Miren, a ese lugar, el tipo no podía haber cometido ni un pecado en todo el año. Tenía que guardarse todo ese año, porque si entraba con alguna mancha de un pecado, lo sacaban muerto. Y el tipo no entraba así, ¿sabes cómo no entraba? Entraba con un lacito amarrado a la cintura Sí. y con campanita. Entonces, si entraba y moría, tenían que sacarlo así, porque nadie podía meterse en ese lugar, porque ahí habitaba la presencia de Dios. Sí. Ese lugar era prohibido, nadie le estaba permitido entrar ahí. Entonces ahora cuando Cristo muere, ¿sabe lo que pasó en la cruz? Cuando Él derrama su sangre, dice que este velo se rasgó así, Gracias, Jesús. se abrió. Y ahora tenemos entrada y Gracias, acceso a ese lugar, Por tu sacrificio eterno, a Señor. la presencia de Dios. Entonces, todo esto, miren Gracias, hermano, Señor. todo esto Dios lo está dando a conocer a través de una persona, que es la persona de su Hijo. Por eso Él dice, miren, Cristo vino, Jesucristo vino mediante el agua para terminar lo viejo, pero mediante la sangre también, para obtener eterno perdón. Nosotros necesitamos el perdón de Dios, Amén. no necesitamos nosotros perdonar a Dios, porque a veces, miren, las personas culpan a Dios por las cosas que nos pasan. Dios es malo porque permitió esto. ¿Por qué permitiste que se muriera mi hijo? ¿Por qué permitiste que se quemara mi casa? ¿Por qué me vino este cáncer? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto otro? ¿Cierto? Y tienen un mal concepto de Dios porque no conocen el testimonio de Dios. Porque si supiéramos cuán perdidos estamos nosotros, hermanos, seríamos las personas más agradecidas del Señor. ¿Verdad? Entonces Él obtuvo eterna redención. Miren, ¿por qué Cristo murió así? En una cruz. ¿Sabe por qué? Porque Él perdonó nuestros pecados pasados, los presentes y los futuros. Amén. Gracias, Señor. Eterna redención. Gracias, Señor. Tú puedes, mira, tú tienes a Cristo en el corazón, el día de mañana tú vas a volver a Aleluya. pecar, te vas a caer. Sí. Pues somos seres humanos. Vamos a fallarle a Dios, pero a Dios nadie le puede fallar. Dios no se puede sentir, Dios no, miren hermano, Dios no se siente traicionado, porque Dios no puede ser traicionado. Porque Él conoce toda nuestra vida, todo lo sabe Él, Todo, Señor. todo. Y a veces le decimos, Señor, perdóname porque te fallé. Y ya sabía que iba a caer. Pero ¿sabes qué? Lo agradable de todo esto es que te puedo ver a través de mi Hijo. Y a través de Cristo, nosotros, nuestros pecados pasados, presentes y futuros fueron perdonados. Gracias, Señor. Nos podemos caer pasado Aleluya, mañana, Señor. pero ¿sabes qué? Le podemos decir, Señor, Gracias. a través de Cristo yo soy perdonado. A través de Cristo yo tengo eterna redención. O sea, soy perdonado de una vez Para y para siempre. Entonces, miren, Dios nos está dando este testimonio a través de la persona de su Hijo.
Y muchas personas, hermanos, tienen testimonios fuertes, tienen testimonios grandes. Por ejemplo, Juan el Bautista tenía un testimonio. Y Cristo le dice a la gente, cuando se levantó Juan el Bautista a bautizar en agua, miren, la gente venía, la gente se bautizaba. Y el Señor Jesús les dice, ¿saben qué? Ustedes quisieron refugiarse en la antorcha que era Juan el Bautista, pero era una antorcha nomás. Una antorcha, ¿cierto? Usted la prende. La prende y puede alumbrarte ¿cuánto? O te puede alumbrar un cierto sector, ¿cierto? Pero Jesús dijo, yo tengo mayor testimonio que Juan. ¿Pero de qué estaba hablando? De la luz. O sea, porque él dice, yo soy la luz, pero no soy una antorcha, yo soy la luz del mundo. Amén. Sí. Imagínense, por hermano. O sea, ¿qué pasa cuando, miren hermano, en la noche se prenden todas las luces de los postes, ¿cierto? Para alumbrar, porque es de noche. Pero cuando llega en la mañana y sale el sol, hay que apagar las luces, ¿cierto? Porque salió el sol, po. Entonces, miren, que la gente le gustaba Juan el Bautista porque veían algo diferente en él. Pero no se compara al testimonio de Cristo. Ninguno de nosotros, miren hermano, puede tener un mayor sufrimiento que el que sufrió el Hijo de Dios. Nadie de nosotros puede tener mayor experiencia en ningún tipo de cosa que lo que tuvo el Señor Jesús. Porque el camino de la cruz, ahí nadie te aplaude. Allí todos te abandonan. ¿Se acuerdan que cuando él llegó a Jerusalén y todos estaban con sus ramitos de olivo? ¡Viva el rey! ¿Cierto? Toda la gente recibiendo a Cristo y iba su burrito. Pero cuando iba a la cruz, ¿sabe lo que hicieron? Todos los discípulos lo abandonaron. Todos lo dejaron por mal. Pedro le dijo, nunca te voy a dejar. Si es necesario ir a la muerte contigo, voy. Y cuando le dijeron, oye, tú, ¿te parece si tú hasta hablas como él? Tú, es innegable que tú no seas. Yo no lo conozco, maldigo a ese hombre, imagínense, hermano. Pedro, el más cercano. Y todos los apóstoles lo dejaron solo. Y allí, camino a la cruz cargándola, lo escupían, le pegaban, lo bofeteaban, lo maldecían. Aún estando allí en la cruz, hermano, habían dos ladrones y uno les, ¿cierto? Y uno de ellos les dijo, pero está bien que esté aquí si se lo merece, pero otros le decían, no, nosotros lo merecemos, ¿cierto? ¿Se acuerdan del ladrón? Sí. Nosotros merecemos estar aquí, pero él no, porque él no ha hecho nada. O sea, Dios es inocente, hermano. De todo lo que nosotros podamos pensar de Dios, Dios es inocente. El problema está en nuestra mente caída, en nuestra naturaleza caída, en nuestro hombre caído, en nuestro hombre adámico que todavía tenemos en nuestro interior, que nos hace dudar de Él, que Él nos ama, que Él es bueno, que Él nos perdonó, que Él nos reconcilió, que Él venció. Y hoy día nosotros, los hijos de Dios, miren, portamos esto porque dice, miren lo que dice aquí, versículo 10, del 1 de Juan 5, versículo 10. El que cree en el Hijo de Dios, o sea, en este testimonio de Cristo, miren, tiene el testimonio en sí mismo. ¿Qué te parece? O sea, nos habita esto es algo que está en nuestro interior. Pero el que no cree, dice, le ha hecho a mentiroso a Dios porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Pero ¿sabe cuál es uno de los mayores problemas por qué la gente no cree? Porque no se le da este testimonio de Dios. A la gente hoy día se le ofrece el cielo o el infierno. Y la gente se pasa, ¿cierto? Se para en las calles, por ejemplo, y se pone a predicarle, a condenar a las personas. ¿Será ese el testimonio de Dios? ¿Por qué la gente no se acerca? Porque la gente se siente ofendida, ¿no? En vez de sentirse salva, en vez de sentirse segura, en vez de sentirse amada, ¿cierto? Porque Dios es amor. Porque Dios no vino al mundo, miren, Dios no envió a su Hijo al mundo, dice Juan 3:16 y 17, que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino que lo envió para que el mundo sea salvo a través de él. Sí. Entonces el objetivo de Dios al dar su testimonio es que la gente crea. Y es que la gente lo reciba, y es que la gente vuelva a la vida, y es que la gente sea perdonada de una vez y para siempre, sea reconciliada con el Padre. Amén. Y tenga este testimonio en sí mismo. O sea, no es necesario después que a ti te anden diciendo todos los días que Dios te ama, no, porque ya está en ti. Sí. Él viene a habitarte a ti. Amén. Amén. Entonces miren, versículo 11. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. ¿Y esta vida está dónde? En su Hijo. En su Hijo. Por lo tanto, el que tiene el Hijo, tiene la vida. Y el que no tiene el Hijo de Dios, no tiene la vida. Si nosotros no teníamos la vida, ¿qué teníamos? La muerte. ¿Por qué? Porque comimos del árbol de la muerte. El árbol de la ciencia, del bien y del mal. Pero el Señor le dijo a Adán,
De todo árbol del huerto tú puedes comer, no hay problema. No hay problema. Miles, cientos de árboles en Edén, en el huerto donde Dios plantó al hombre allí y lo dejó. Pero de lo único que te voy a pedir es que no comas de este arbolito. Porque el día que tú comieres de él, dice, de cierto moriréis. ¿Pero qué murió? ¿Adán no murió? ¿Físicamente no murió? No. Siguió viviendo. Sí. ¿Pero qué murió en él? Murió la comunión. ¿Qué pasó? Que nosotros, miren hermano, somos tripartitos. Tenemos nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu. Y en nuestro espíritu es donde Dios viene a habitar. El que se une al Señor, dice la Biblia, un espíritu es con Él. Amén. Entonces cuando uno recibe a Cristo, ahora miren, el espíritu perdió la función de tener comunión con Dios. Por eso el hombre empezó a amarse a sí mismo. Ya no amaba a Dios porque el espíritu perdió esa función. Murió esa parte. Entonces cuando Cristo viene y dice, yo he venido para que tengan vida. Pero si estoy vivo, Sí. ¿por qué me va a dar vida si tengo vida? Y para que la tengan en abundancia, pero no está hablando de nuestra vida física con la que vivimos en este mundo. Está hablando de la vida del espíritu. Amén. Que nuestro espíritu estaba muerto. Sí, Y Señor. necesita recobrar vida para volver a tener comunión y volver al plan original, que es de recibir a Cristo en nosotros y poder, y que Dios pueda ser expresado. Entonces, ¿cómo lo hace el Señor? Bueno, tiene que hacerse hombre, tiene que morir en una cruz, tiene que reconciliar todas las cosas con Dios, con el Padre, porque sabe que cuando el hombre cayó, no solo, hermano, nosotros quedamos en enemistad con Dios, sabe que todo estaba en enemistad, toda la creación. La tierra, dice la Biblia, que no es como hoy día la vemos. La tierra era preciosa, maravillosa. La tierra ya ha tenido 2 deformaciones gigantes que la ha visitado a través del diluvio, ¿verdad? La tierra está partida. Se supone que el continente americano casa perfecto con el continente africano y la tierra era una sola, pero por causa de la caída del hombre, la tierra produjo espinos, produjo abrojos, la tierra se partió, el universo sufrió un desorden, el cosmos, hermano, que hoy día existe en el multiverso. Hoy día hay cometas que van para allá, que vienen para acá. Todo este desorden se generó por causa de la caída del hombre, imagínense. Terrible. Entonces cuando Cristo viene, Pablo dice, ¿saben qué? Alégrense. Porque Él ha logrado reconciliar todas las cosas, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. O sea, no hay otro nombre, miren hermano, bajo el cielo de todos los hombres, en quien podamos ser salvos. Oh, gracias, Señor. Por eso Dios nos proveyó esta salida. No es que Dios, hermano, nos obliga a nosotros, porque Dios no nos obliga a nadie. Pero Dios expone su testimonio y dice, miren, ¿quieres tener vida? Sí quiero. Ya, esta es la forma. No es como tú lo piensas, no es como tú lo crees, no es como te lo han pintado en la religión, es como yo lo digo. Y yo mismo tuve que venir a dar mi vida para que tú tengas vida. Por eso, miren, cuando el Señor Jesús estaba en el templo allí con los romanos y lo recibió Pilato en su templo, ¿se acuerdan? Sí. Y Pilato le dijo, ¿sabes qué? Tú sabes que yo tengo el poder para dejarte vivir o dejarte morir. Y el Señor Jesús le dijo, ninguna autoridad tendría sobre mí si no te fuese dado de arriba. O sea que la voluntad del Padre era que el Hijo muriera. No era una voluntad humana. Sí. No es que Pilato estaba en la mano de él, la vida de Cristo. No. No, él le dijo, mi Padre me envió aquí a morir. Pues sí. Y yo lo único que hago es la voluntad del Padre. Pero, Sí. ¿por qué morir a alguien inocente? Imagínense, por hermano, alguien que nunca le hizo daño a nadie. Era necesario. Era necesario. Entonces, tenían una costumbre los romanos que todos los años liberaban a un preso, a un asesino, a un malhechor, y pusieron a Barrabás al lado. Y Pilato, para lavarse las manos, ¿cierto? Para no culparlo, porque no halló culpa en Cristo. Él le dijo, este es un hombre justo, yo no hallo culpa en él. O sea, es inocente. Pero hagamos algo. Entonces Pilato con su mente dijo, bueno, aquí van a decidir por Cristo, porque trajo al peor de todo, a Barrabás, y lo puso al lado. ¿A quién quieren que libere? ¿A Jesús o a Barrabás? Y la gente, ¿sabe lo que decía? A Barrabás, a Barrabás, a Barrabás. Pero ¿sabe que no era la gente la que estaba gritando? Era la voz del Padre la que escogió. Porque Barrabás éramos nosotros. Claro. Y él decidió tratar a su hijo como a Barrabás, para tratarnos a nosotros que no lo merecíamos como a su hijo. Amén. Gracias por Este es el testimonio de Dios, hermano.
que Dios nos ha dado vida eterna, que hoy día nos ha hecho participantes de su naturaleza divina. Y todo, hermano, miren, todo es un regalo. Dios no nos pide nada, Dios no nos cobra, Dios no te pide dinero, Dios no te pide ni siquiera que tú cambies tu forma de ser, tu conducta. ¿Sabe por qué? Porque cuando Cristo fue a la cruz, no fue solo, nos llevó a nosotros. Amén. Ahí está. Y dijo, yo no voy a morir solo, Contigo, Señor. yo te voy a llevar a ti también. Y voy a matar todo lo que te separa del Padre. Y vamos a morir juntitos. Sí. Y allí morimos juntitos. Y ahora la Biblia dice que resucitó un solo y nuevo hombre, que es Cristo. Con una mente, con un corazón, con un espíritu nuevo Amén, y con amén. una vida nueva, que es la vida Gracias, eterna Señor. que nos mora a nosotros. Esto nos Gracias, regaló Dios. Jesús. Entonces, ¿cómo poder desechar este regalo tan maravilloso? Mire, cuando exponemos un evangelio así, No, Señor, que el evangelio gracias. no es ofrecer el cielo ni el infierno, el evangelio significa buena noticia, pero la buena noticia es Cristo. Cristo es la buena noticia de Gracias, Dios. Jesús. Cristo, porque Cristo es el regalo de Dios. Gracias, papito. Y Dios nos ha dado vida en esa persona. Gracias por la Y vida, el que tiene esta Señor. persona tiene la vida. Sí. Gracias porque ahora tenemos Claro. Entonces, cuando uno, Tenemos hermano, la miren, vida, cuando Jesús. Dios nos permite poder expresar, poder impartir su persona, su testimonio, de esta manera la gente cree, la gente se acerca porque no la está ofendiendo, ¿cierto? No la estás criticando por cómo es, ni qué hace, ni cómo vive, nada. Dios te está ofreciendo un nuevo nacimiento, te está ofreciendo una vida eterna, una redención eterna, lograda a precio, ni siquiera a precio costo, a precio cero. Llévelo gratis ahora ya, pero solamente cree, nada más. Cree que Él lo hizo y eres perdonado para siempre. Amén. ¿Amén? Gracias, Señor. Amén. Que el Señor nos bendiga.